de tus problemas es el primer paso para resolverlos, donde las historias se entrelazan y los temas más profundos de la vida humana encuentran su voz. Hoy, como cada viernes a las 12:30, nos reunimos para reflexionar en Facebook Live y YouTube para aprender y compartir. En esta ocasión, abordamos un tema que, aunque difícil, es necesario visibilizar: las autolesiones con intenciones suicidas. Un tema que toca fibras sensibles, que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a entender el dolor silencioso que muchas personas cargan en su interior. Hoy hablaremos de las causas, las señales de alerta y sobre todo, de cómo podemos ser un apoyo para quienes atraviesan por esta situación. Porque en encuentros y desencuentros creemos que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y que juntos podemos construir un camino hacia la luz. Acompaña a nuestros especialistas Mireya Gómez, Lisbeth Morales y Adrián García en este programa lleno de empatía, información y reflexión. Porque aquí, en Encuentros y Desencuentros, cada voz cuenta, cada historia importa. Conducido por Logan. No te oímos, Logan. No, pues ya estamos aquí. No te escuchamos, Logan. A ver si ya me escuchan. Bueno, varios me están escuchando. Y pues, quiero saludar a los miembros más. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Creo que ahorita tenemos unos problemas técnicos con Logan, Sí. pero ahorita que reactive su micrófono ya nos continuamos. Liz, pues bienvenida, Liz. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Mire. Hola, Logan, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Liz. Qué bueno que ya llegaste, Mireya. Hola, Mire. Hola, hola a todos y a todos quien nos escucha. Qué gusto verlos otro viernes. Súper buenísimo. Tenemos atorado ahí a Logan, que no lo escuchamos bien. Entonces, vamos a continuar con el programa de la semana pasada, que nos quedamos en terminar los factores de riesgo, el suicidómetro, y si nos da el tiempo para ver las intervenciones que podemos hacer para poder detectar los intentos de suicidio. También esta parte de qué causas, que ya estuvimos hablando la semana pasada, pero un poquito nada más para repasar y poder continuar esto, ¿les parece? Sí, súper. Sí. ¿Quién empieza? Pues si quieren, para retomar estos factores de riesgo, creo que nos hicieron falta quizá mencionar algunos otros. Fíjate que me quedé pensando también, Adrián, en lo que nos compartiste la última sesión que estuvimos sobre de cuando fueron a ver las ballenas, ¿no? En sus vacaciones, y que nos platicabas cómo también al no poder verlas, ¿no? Cómo también te generó un tanto de dolor, ¿no? Y cómo manejabas la situación. Entonces creo que nos abriste algo bien importante. Bueno, a mí se me quedó como muy grabado, porque hablábamos de poblaciones más vulnerables, como podían ser los niños y podían ser las personas de la tercera edad. Sin embargo, se me hizo bien importante poder incluir, si hablamos del tema de la inclusión, también de las personas con discapacidad o con alguna diversidad funcional. Y
me metí un tanto a ver los factores de riesgo, los quería mencionar también justo en personas con discapacidad o con alguna diversidad funcional. Y quería mencionar algunos de ellos, y ya igual y tú nos ayudas a completar si sientes que falta otro, pero no quería excluir también a esta población, a estas personas. Estaba viendo que algunos de los factores de riesgo en personas con discapacidad que pueden llevarlos hacia la conducta suicida tiene que ver con el estigma, con el estereotipo también de repente de los cuerpos, de cómo debería estar el cuerpo o la funcionalidad o como el estereotipo de la normatividad y del cuerpo estereotipado, ya sea femenino o masculino, y el aislamiento, porque fíjense que en algo de lo que estaba leyendo decía, en realidad, ¿a cuántas personas en tu vida, así hace la pregunta y se me hizo muy interesante, a cuántas personas conoces o con cuántas personas te relacionas que tengan alguna discapacidad? Y entonces decía que si son pocas es porque eso también nos habla del aislamiento en el que se pueden encontrar las personas con discapacidad y cómo de repente otro factor de riesgo tiene que ver con las barreras como para poder participar en el sector educativo, las barreras que existen en el empleo, para conseguir un empleo e incluso en actividades de ocio. Entonces, bueno, quería también mencionar estos factores de riesgo que se me quedó como muy, muy presente de la última vez que estuvimos aquí en el programa. Sí, otros factores de riesgo donde yo también veo que es importante mirar en esas minorías son de las personas que atraviesan un proceso de su identidad sexual, o como hoy en día se nombra mucho la perspectiva de género. Pareciera ser que las personas que no tienen compatibilidad con su cuerpo o con sus hormonas y también atraviesan un proceso de cambio a nivel psicológico, y que ese tipo de situaciones coloquialmente se le dice que es como salir de closet, ¿no? Y a veces ese proceso en algunas personas les cuesta muchísimo trabajo poderse liberar de esos estigmas sociales, por lo que los lleva a una depresión profunda. Y sí he revisado casos en donde termina en un suicidio, por la dificultad de aceptar su cuerpo, por la dificultad de que no se van a sentir entendidos, comprendidos y sobre todo aceptados y respetados. Entonces, este tipo de situaciones conlleva pues también mirar a todas esas minorías, aquellas personas que tienen miedo de salir al mundo por lo que pudiera pasar alrededor. A mí se me hace muy interesante lo que mencionaste ahorita, Liz, de los cuerpos, cómo la estética de los cuerpos influye también si tienes obesidad mórbida o otro tipo de obesidades, que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptarnos como personas y eso nos aísla. Eso también, pues a la larga, si no se trata, pues puede llevar también a un intento de suicidio. Logan, parece que todavía el audio suena de repente el eco. Ok, no sé si soy yo, ¿ya me escuchan? Sí, yo sí te escucho. ¿Sí me escuchan? Ok. Yo te escucho muy bajito. Bueno, sí, bajito. Fíjate que ahorita que hablas de esto, Adrián, pensaba también en el tema, con todas estas poblaciones más vulnerables, el tema de la discriminación en general, o porque no tienes este cuerpo estético o estereotipado, ¿no? O muchas veces la discriminación, o sea, a mí se me hacía algo tan valioso, me acuerdo
Ay, no recuerdo cómo se llamaba un hombre que surfeando olas tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico. Entonces daba conferencias y yo me acuerdo que en una de sus conferencias él decía que él a través de la silla de ruedas pudo identificar el tema de la discriminación en los niños, porque decía que cuando entraba a un restaurante era impresionante cómo los meseros le preguntan a los papás y pocas veces se dirigen al niño para decirle, ¿y tú qué quieres? ¿O tú quieres tomar alguna cosa? Y decía que entonces le pasaba lo mismo a él por estar en la silla de ruedas. Entonces, como quedaba a la altura de los niños, piensan este tipo de discriminación donde ni siquiera puedo mirar al otro en su diferencia, ¿no? Entonces, la discriminación por su sexualidad, por el género, por su color de piel, ¿no? por su condición. Pero bueno, quería ponerlo. Uy, sí, hay como muchas formas, ¿no? Por por su nivel de educación, por su raza, por sus ideologías políticas, religiosas, ¿no? Sí, creo que sería interesante hacer otro programa de esto, pero de todos modos, pues todo lo que tiene que ver con una experiencia pues de rechazo o no pertenencia, me parece que pues sí, nos hace sentir, pues descolocados, abre la tristeza y claro, nos hace entrar en un lugar más vulnerable, que si esto se sostiene en el tiempo, pues es posible que algunas personas en algún momento pues elijan, ¿no? La autoagresión o incluso pues ya no querer estar aquí. Y de hecho, este tipo de factores de riesgo en donde estamos atravesando discriminación también puede llevar a depresiones ya agudas, profundas, y que el siguiente paso prácticamente es el intento de suicidio, una vez que vive la depresión profunda, porque en ese momento en que la persona está experimentando socialmente el rechazo, pues ya no te quedan ganas de salir. O sea, simplemente te empiezas a aislar, y recordemos que este es uno de las causas por las cuales puede uno detectar señales de que la persona está en un posible intento de suicidio. Y ahorita quiero aprovechar para anunciar a todos nuestros radioescuchas que no nos escucharon la semana pasada, que no queremos alarmar, no queremos espantar ni hacer caer en juicios. Es un tema delicado donde es importante nombrar las cosas, pero no para empezar como a exagerar las cosas. Si pasa esto, ahora yo voy a empezar a sobreproteger a mis adolescentes, a mis hijos o a la gente cercana. No es el fin esto, sino darle voz a lo que a veces no expresamos. Yo quería mencionar también otros factores de riesgo que se me hacen muy importantes. Por ejemplo, hay un factor de riesgo cuando una persona tiene una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa o cuando tiene algún padecimiento. Eso puede ser un factor de riesgo porque puede ser que el dolor sea demasiado, porque a veces el recurso económico no alcanza para cubrir los tratamientos. Entonces, este puede ser otro factor de riesgo. En el caso de los niños y los adolescentes, en este momento creo que vivimos en una sociedad donde de repente también como que exige demasiado. Y entonces de repente vemos a los niños y a los adolescentes saturados de actividades. Y entonces hay como algo que se llama la hiperconexión, ¿no? Y entonces saliendo de la escuela se van a la clase de natación y después se van a la clase de música y después, ¿no? Hoy casi tienen que salir de la escuela hablando 3 idiomas como mínimo. Y entonces es una carga de trabajo bastante grande, de repente donde ni siquiera hay espacio ni para el ocio, ni espacio para pasar tiempo en familia.
Otro factor de riesgo importante, por ejemplo, en los adolescentes que están ya en la vida independiente, que empiezan como en la última etapa de la adolescencia, que es cuando van hacia la vida independiente, de repente puede llegar a ser muy estresante también el pensamiento que hoy existe en los adolescentes, porque de verdad es que yo recuerdo en mi adolescencia yo no tener ese nivel de estrés y veo hoy a muchos adolescentes con el nivel de estrés de, como hay tanta exigencia a tienes que ser feliz y además tienes que ser súper exitoso, y entonces hay la exigencia de tienes que tener cuando salgas de la carrera no sé cuántos niveles de estudio, las maestrías y además pues tienes que salir con un excelente, tienes que conseguir un excelente trabajo y tienes que vivir solo y tienes que venir en la mejor zona. Y entonces hay muchísima exigencia también que en ellos está causando mucho estrés. Entonces, bueno, esos también quería mencionarlos. Sí, pues el estrés de la vida cotidiana y bueno, pues esto estamos hablando de una población vulnerable que son chicos y adolescentes que están en crecimiento con cerebros inmaduros, pero bueno, pues también esto a veces colapsa a las personalidades adultas, ¿no? Cuando hay que, y lo hemos mencionado en el programa pasado, ¿no? Cuando hay que aparentar, cuando hay que perseguir una forma como una forma única de éxito, cuando pues está centrado tanto como el valor personal en lo que tienes. Y entonces, bueno, pues son cosas que a largo plazo no permiten que nos sintamos una satisfacción interna duradera y yo me atrevería a decir real. Entonces, pues también desde ahí la competencia, ¿no? También. Nos escriben, no sé si ya me escuchan bien, dicen que el bullying es una de las principales causas de estas lesiones con intención suicida. Sí. Sí, así es. Qué bueno que ya te escuchamos, Logan. Ok, ¿quién sigue? Sí, ¿Hay alguien que haya escrito algo? No vas a decir lo del bullying, empezaron a hablar el caso de la chica esta que se aventó de un tercer piso para suicidarse. Bueno, aquí en el chat están muy, pues, hablan mucho sobre ese caso, que no saben si fue intento de desvivirse o la aventaron. Pero sí todos están conscientes de que el bullying muchas veces a los jóvenes no tienen suficiente capacidad para sacar eso y se avientan, cuando se desviven, por decirlo así. claro, es que la vez pasada hablábamos ahorita que gracias a nuestro radio escucha por escribirnos, acuérdense que lo que nos escriban puede ser anónimo, ¿no? Por si quieren preguntar algo. Pero la vez pasada justo hablábamos del tema de que uno de los factores de riesgo es la violencia y el acoso. Y el bullying justo entra en esto. Además, fíjense que en el bullying entran como tres elementos importantes. Está el tema de la víctima. Yo les sugiero, si quieren ver, no me acuerdo, creo que ya lo había mencionado, ¿no? En otro momento, no, bueno, no me acuerdo, pero en algún momento si pueden ver un cortometraje que se me hace maravilloso, que se llama El sándwich de Mariana, que a mí se me hace fenomenal sobre el bullying, porque hay una teoría del bullying que habla que hay tres elementos, que es la víctima, el agresor y los espectadores. Y yo creo que cualquiera de ellos está en riesgo. En el video del sándwich de Mariana se alcanza a ver cómo no solo la chica que está siendo buleada o sea, que es la víctima del agresor, que puede estar en un riesgo, pero también la situación que puede llevar a quien ejerce el bullying, habría que ver qué está detrás viviendo en su situación de vida. Y en este video se alcanza a ver muy bien cuál es la situación familiar de la chica que ejerce el bullying, pero de repente también las otras personas que están en riesgo son los espectadores, porque hoy pueden jugar el rol de espectadores, a veces por miedo también a convertirse en víctimas,
de la persona que bulea, pero además esto no solamente pasa entre los niños y los jóvenes, el bullying también se da entre los adultos, en las empresas, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es otro factor de riesgo también, ¿no? Este bullying que se puede ejercer a nivel empresarial. Y aquí, aprovechando eso, agregaré otro factor de riesgo en los adultos, que es el tema del burnout, que es esta situación como de quemarse de tanta carga que existe. E insisto, por esta sociedad que hoy empuja a tener que ser exitoso, y entonces de repente también los adultos preocupados por ser proveedores, por tener estos títulos del exitoso o de no fracasar para cumplir con este éxito social, hay muchos adultos que están en el burnout, que pasan a veces muchísimo tiempo afuera en sus trabajos, más el transporte, y hay poco tiempo de ocio para pasar en familia, ¿no? Para pasar con los hijos, para atender necesidades individuales, necesidades personales, necesidades de disfrute, de placer, y entonces se van alejando también de ese tipo de necesidades. Hace rato que mencionaba Lee de que uno de los factores es cuando se presentan enfermedades. Yo me estaba ahorita cuestionando, les comparto una experiencia personal. Mi mamá falleció durante su vida tuvo 2 enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad parecida al cáncer, que es igual de dolorosa y lastimosa, muy sufriente, y que muchas veces está condicionada a un determinado tiempo. Y además la artritis reumatoide. Esas 2 enfermedades autoinmunes, pues le habían diagnosticado a mi mamá pues un promedio máximo de 10 años, y ella decidió luchar, y eso posibilitó la idea de vivir más años. Pero en los últimos años, después de 25 años de haber atravesado estas 2 enfermedades, el dolor se vuelve tan insoportable que ya no quieres vivir. Entonces, yo nunca me había puesto a pensar si pudiera haber llevado a cabo un intento de suicidio, no tanto provocado, sino simplemente es como dejarse morir. ¿Qué significa dejarse morir? Que es otra forma también de, no sé si cabría, ustedes díganme si les resuena, ese dejarse morir, que ya no te interesa vivir y entonces te empiezas a decaer, dejas de comer, dejas de levantarte, como que se pierde esa energía porque estás más en un constante dolor que en un momento de calma. Entonces, pudiera ser que también esa sea una razón no directa de suicidarse, pero sí dejarse morir pudiera caber eso. ¿Qué opinan de esto? A mí sí me resuena mucho, Adrián, esto que dices, porque justo el tema de la conducta suicida, no sé si cabría aquí, hay algo que se llama gesto suicida, y el gesto suicida tiene que ver con realizar estas conductas de riesgo que ya ponen en peligro tu vida, porque ya no dejan de estar las ganas de vivir. Y entonces en el gesto suicida, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que es parte de las fases de la conducta suicida, justo una de las formas es, hay diferentes formas de ponerse en riesgo, y una de esas tiene que ver justo con dejarse morir, porque es que imagínate, Norta, que nos platicas el caso de tu mamá, y te agradezco mucho también tu apertura y la confianza. Pues claro, estamos hablando de un dolor crónico, de 2 enfermedades que se juntan y por muchos años, y a veces esto puede disminuir bastante la calidad de vida de la persona, donde quizá la persona comienza a aislarse, no deja de querer relacionarse,
y no sabemos, porque hay cierto tipo de dolores, y pienso como puede ser justo el lupus y la enfermedad de, em, como el reumatismo, ¿no? La artritis, que no se ven. Y entonces a veces nosotros creemos que como eso no está manifestándose de forma externa, pues la persona no lo tiene. Pero la persona que sí lo tiene, pues es quien lo vive. Pero a veces nos falta empatía para los que estamos afuera porque no lo vemos. Pero me parece que sí puede caer ahí también. Sí, también como lo que hablábamos el programa pasado, pues de algunos ah, abusos de sustancias o adicciones que pues duran, ¿no? Que duran en el tiempo, pues es una manera también en que combinan varios factores en los que la persona de alguna manera acaban muriendo de alguna algo que se junta, pero pues en el fondo era esta dificultad de manejar como la situación de vida, ¿no? Y por mucho tiempo, pues el bastón de la adicción o de alguna, bueno, sí, ¿no? Sea alcohol, sea droga. Yo creo que también ahí puede verse, pues, una intención, ¿no? Cada vez más de irme rindiendo, a ya no quererme, como hablabas el programa pasado, Liz, ¿no? Como a ya no saber cómo voy a resolver esta sensación que me rebasa. Y ya hablaremos un poco de qué nos pasa a los familiares si estamos en contacto con alguien que, pues, se ofende, ¿no? Porque sí genera, pues, ansiedad, genera miedo, genera dolor, pero yo aquí llevaría mucho la empatía pues, saber que, pues, hay momentos donde la mente, la parte emocional de la persona siente que ya no puede. Y esto es verdadero. Dentro de los mitos que hablábamos el programa pasado, hablábamos de que no tuvo fuerza, ¿no? No hubo fe. Es que a veces te basa y estar como en esa condición y en esa situación, pues solo la persona que la vive en realidad. Un ejemplo de suicidio por enfermedad, por diagnóstico de enfermedad terminal. No sé, eso es lo que dicen los medios de publicidad. Es del caso de Robin Williams. ¿Se acuerdan de ese actor tan famoso y tan divertido, tan elocuente, tan alegre? ¿Cómo íbamos a pensar que se suicidara? Pues explica ahí en Wikipedia que la razón por la cual se suicidó tenía que ver porque le habían diagnosticado una enfermedad muy, muy, muy dolorosa, no recuerdo ahorita el nombre, pero además de que era una enfermedad terminal, o sea, que no iba a durar mucho tiempo, porque se le iba a acabar el cuerpo muy pronto, es una enfermedad muy sufriente. Entonces dice, no, mi madre, para vivir eso, pues mejor me muero, ¿no? Que pues es una razón también válida para él. Pero es fuerte todo esto, ¿no? Porque también los demás, ¿cómo lo viven? Porque esa es también una pregunta muy interesante, ¿no? Tú puedes decidir, es que yo no quiero sufrir, pero ¿y los demás? ¿Qué pasa con la familia cercana? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la pareja? La gente cercana, ¿no? Porque también tendrían que hacer un trabajo personal cada uno de ellos cuando la persona atraviesa una situación consciente y de que ya no quiere vivir por no querer atravesar un dolor. Y justo en este caso de Robin Williams que mencionas, Adrián, era el temor que él tenía que creo que eso pasa en una enfermedad crónico-degenerativa, es el miedo a ir perdiendo las capacidades que a él le pasaba, ¿no? Como era una enfermedad neurológica, me parece, entonces tenía mucho miedo él de ir perdiendo esas capacidades y entonces no quería verse así. Con sus Entonces, facultades mentales, ¿no? exactamente, sí, exactamente.
Entonces, pues justo creo que es qué valioso que lo mencionas, ¿no? Y que pones estos ejemplos como el de tu mamá, como el tuyo que nos platicabas la vez pasada, porque justo acuérdense que hablar de prevención del suicidio, pues es hablar de este tema, informarnos, pero desde un lado empático y respetuoso, no es para decir cómo pudo ser, qué pasó, ¿no? Sino siempre para dirigirnos como de una forma muy empática y comprensiva. Claro. Sí, ahora digo, en esta parte de los diálogos de regulación de eutanasia o no, ¿no? Hay como muchos médicos que se dedican a dar cuidados paliativos, es decir, ya cuando una persona, pero ya en estado terminal, pues decide, ¿no? O la familia, cuando a la mejor ya está en terapia intensiva y ya se da un muy bajo pronóstico de que la persona vuelva en sí o pueda tener una vida, pues más o menos funcional. Hay médicos que trabajan con tanatología, poder acompañar a la familia, pues y si la persona lo decide, como al bien morir, ¿no? Ujú. Es nada más que la persona no tenga dolor y bueno, esperar, pero pues se dan algunos casos ya, repito, como en enfermedades terminales, en situaciones que la calidad de vida, pues para la persona, pues ya decía que no, ¿no? La familia. Ujú, sí. Pudiéramos hablar después. Y pues chicos, no sé si no gané un comentario, pregunta. Comentario que nos dicen que la gente se convierte en espectadores, de lo mismo que estaban hablando hace rato de las tres tipos de víctima, Uh-huh. que la gente se convierte en espectadores por las vistas en redes sociales. Mucha gente solamente graba, pero no ayuda. O sea, les gusta más estar grabando que estar ayudando. Aunque ahí hay una controversia, porque si no grabas, ¿cómo van a saber la gente que algo pasó? Pero si en vez de ayudar, grabas, entonces también te vuelves el malo porque no estás ayudando a la víctima. Ujú. Es lo que nos ponen aquí, que mucha gente nomás lo hace por vistas. Graban solamente por grabar y no les importa lo que le esté pasando ni a la víctima ni al victimario. Y es cierto, Logan, porque yo creo que esto que nos dice nuestro radio escucha, porque un factor de riesgo pues es el tema de las redes sociales y a veces pareciera que estamos más conectados porque hay más facilidades con la tecnología y las redes sociales, pero en realidad estamos más desconectados. Y desafortunadamente, fíjense, esto no solo se ve en el bullying, o sea, muchas veces a mí como me duele cuando veo que hay una persona que está en esta ambivalencia y en esta lucha en un momento de quitarse o no la vida, por ejemplo, que esté al borde de un risco de algún lugar, pero está aún en la ambivalencia de si se quita o no la vida, y cuántas personas en la indiferencia hay como espectadoras, pero también incitando a, ay, ya, si le vas a hacer al no sé qué, ya mejor aviéntate, ya mejor no sé qué. Híjole, seamos bien cuidadosos de cuál es el rol que queremos estar jugando, ¿no? En ese momento e insisto, y de, pues no dejar de ver con empatía y con comprensión que hay alguien ahí que más que quererse quitar la vida, está luchando porque acuérdense que la visión de túnel es como un callejón sin salida, donde la persona siente que la única solución en ese momento pues es para dejar de sufrir es quitarse la vida. También dicen por acá que el ciberbullying es peor que el bullying presencial. Por el presencial por lo menos ves a tu atacante. En el ciberbullying, pues tienes miles de gentes que se escudan con las redes, realmente. No saben ni lo que está pasando, nomás te molestan. Lo mismo que decías tú, que te incitan a hacer algo, pues al fin, y lo conozco, pues hazlo. Sí, Ahora creo sí, que ahorita esto tiene que ver con las señales, ¿no? Que podemos percibir de la gente que está en un intento de suicidio, que había señales verbales, no verbales y que se Ujú. expresan en las redes sociales. Creo que esto tiene que ver también con las redes sociales. Podemos tocar esta parte, ya hablamos de señales Sí, claro, verbales y no verbales. sí, vamos a hablarlas.
Adelante. Fíjense, hay señales, si hablamos de señales verbales, hay, hay frases verbales que pueden ser directas y otras que pueden ser indirectas. Pero muchas veces las verbales, es decir, las verbales tienen que ver con la palabra. Cuando la persona sí dice, por ejemplo, de forma indirecta, comienza a hacer muchos comentarios negativos de sí misma, ¿no? Como por ejemplo, no valgo para nada, quizá lo mejor es que no existiera, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? Quizá lo mejor sería que ya no amaneciera mañana. O, por ejemplo, del futuro. Señales verbales de la desesperanza en el futuro. Para mí no hay futuro, yo no creo llegar a tal edad, yo creo que yo solo viviría hasta esta edad, pero como frases negativas o comentarios negativos de un futuro desesperanzador o que no ven llegar, ¿no? Y bueno, lo que les decía de cuando hablan directamente sobre la idea de morir o desaparecer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ya me quedara dormido y ya no amaneciera mañana? Bueno, y si yo no estuviera, me extrañarían, ¿no? Entonces hay que estar bien pendientes porque son o comentarios negativos de sí mismo, pero también comentarios o preguntas que pueden empezar a hacer sobre qué pasaría si ellos no estuvieran. Y también otra verbal tiene que ver con las despedidas. Hay personas que empiezan como a despedirse, es bien curioso, o sea, de repente es como, oye, pues si ya no nos volvemos a ver, o sea, no estoy diciendo que toda persona que diga esto significa que, fíjense que no podemos solamente en base a un factor, pero sí, si sumamos que alguien comienza a despedirse, más si tiene frases negativas de sí mismo o frases de un futuro desesperanzador y otras señales de alerta que ahorita vamos a ver, y además llegamos a ver que hay comportamientos de riesgo, factores de riesgo en su vida, pues podríamos decir estas. No sé si a nivel de señales verbales a ustedes se les vengan otras. Bueno, pueden dejar, bueno, no sé si se tomaría como señal verbal, tal vez no porque es escrita, pero textos. Yo tuve pues la cercanía de alguien muy querido para mí en mi adolescencia que empezó a escribir cartas y ya o sea, se quitó la vida y ya cuando vieron esas cartas, por eso creo que es lo importante de sin alarmarnos, pero tomar en serio, pues eran cartas de despedida, como atrás de poemas o decían poemas, pero en realidad sí eran unas de desesperanza, pero también de despedida a la gente importante. Sí. Y las compartía las cartas, miren. Compartía a un maestro las compartió y bueno, ya después hasta, bueno, alguien muy cercano, querido. Tuvimos que hacer como un grupo como de procesamiento de qué había pasado con cada quien, porque yo lo vi arañado de la cara y le pregunté, oye, ¿qué te pasó, no? ¿Qué te pasó en la cara? Y me dijo, me arañé con la almohada de dormir. Y pues yo estaba jovencita y dije, ay, no, qué dolor, o sea, y el maestro pues no leyó todas las cartas, o sea, leyó algunas, pero después no leyó otras y sí se quedó como sintiendo mucha culpa. Es que es lo que ahorita igual vamos a hablar, ¿no? De cómo estas decisiones, pues en los cercanos, hay emociones muy fuertes que elaborar, por eso pues, la familia, amigos, cercanos necesitan ayuda. Una de las más fuertes es culpa, y aquí pues culpa de qué, ¿no? También aquí nos escriben que dice que la depresión puede ser un factor cuando la gente piensa que está triste en vez de que necesita ayuda. Porque mucha gente piensa que la depresión es un estado de ánimo, no realmente que es una enfermedad. Y por lo que estás contando, yo creo que por eso nos escriben esto, dice que la depresión es un factor y la gente piensa que está triste y no le dan importancia hasta que ya es muy tarde. Sí.
Ujú, sí. Sí, decíamos la vez pasada que la depresión justo puede ser un factor de riesgo, pero acuérdense que es un mito que las personas, que toda persona que tiene depresión tiene una ideación suicida, porque no siempre es así. O sea, no siempre alguien que tiene ideación suicida o tentativa de suicidio está deprimida, pero puede ser uno de los factores de riesgo. Y yo aquí solo aclararía, fíjense que a mí me gusta mucho una definición de depresión, porque no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Y hay una definición de depresión que a mí me gusta mucho de Carmen Vázquez, que dice, la depresión llega cuando no le damos espacio a la tristeza. Porque a veces creemos que porque alguien está triste, no lo dejamos estar triste y rápido lo queremos sacar de ahí y porque creemos que ya va a estar deprimido. Y no, por eso esta frase, esta definición me encanta, porque más bien es justo, no nos damos chance de estar tristes, de tocar la tristeza, de dejarnos estar ahí. Y la tristeza tiene una función bien importante, o sea, nos ayuda a retirarnos de situaciones que nos lastiman, nos ayuda a ir a la introspección, ¿no? O sea, la tristeza tiene funcionalidades bien importantes y entonces, acuérdense que digo, ya lo vamos a ver, pero uno de los factores protectores tiene que ver con la educación emocional, con darnos chance de escuchar a la persona estando en la tristeza, en su dolor, en el vacío o en cualquier sentimiento por el que esté pasando. No quererle decir, échale ganas y salte de ahí, no es para tanto, al revés. Es vamos a tratar con empatía, ¿no? Vamos a querer escuchar y recibir el dolor del otro. Entonces, bueno, nada más quería como aclarar esa diferencia. Y quería agregar, mire, con lo que decías de que justo son señales de alerta no verbales en la conducta de suicidio. Por ejemplo, en los niños chiquitos que llegan a tener ideación suicida. De hecho, hay libros de cartas póstumas, se llaman, porque estos libros han ayudado un montón como a indagar qué otros factores de riesgo y protectores pueden existir en la conducta suicida y hay recopilaciones de estas cartas póstumas, que es después de morir, que llegan a dejar personas que se quitaron la vida. Por ejemplo, en los niños, un tipo de despedidas, bueno, puede ser en cualquier persona, es que también empiezan a regalar sus cosas. Y en los niños hay cartas que llegan a dejar, que dicen que piden que regalen su juguete o la muñeca tal a no sé quién, o al primo o al vecino, ¿no? Entonces, para que ahí puedan ver otras señales no verbales dentro de las cartas que nos decías, mire. Ujú, ujú. Sí, aunque también hay niños generosos que regalan las cosas, entonces no nos vayamos con la finta de tomar como una sola acción, como única y aislada, para pensar que tiene algún posible suicidio ese niño. Creo que es importante no alarmarse, insisto, y poder revisar con claridad, calma, para poder observar otros síntomas, porque si nada más se aparece ese síntoma de querer regalar sus cosas por ser generoso, pues lo está haciendo por mera generosidad. Sí es importante revisar que haya otros síntomas para empezar como a cuidar y ver si hay algo que hacer como una intervención. Porque pues tampoco podemos estar viviendo con miedo a la vida, ¿no? Eso es bien importante. Sí, con lo que dijo el radioescucha, yo también me gustaría aclarar algo respecto a la última pregunta. En la depresión sí se da por caso de enfermedad. Se ha descubierto que ciertos químicos en nuestro cerebro también pueden, por la falta de esos químicos, pueden producir la depresión. No soy doctor, pero sí tengo conocimiento de que pueden ser razones fisiológicas, neurológicas, biológicas, y no solamente las que conocemos como exclusivamente emocionales, que nos lleva a la depresión. En el DSM-5 está considerado la depresión como un trastorno de la personalidad de depresión. Pero eso
son finalmente etiquetas que dan explicación a fenómenos que son mucho más complejos y multifactoriales. Creo que la parte de la relacionalidad también tiene mucho que ver aquí en todo este asunto de la depresión. Por eso es importante también irnos con más cuidado cuando estamos hablando de la depresión. Y también hay otro mito que quiero nombrar, el mito de que la gente que se pone triste lo va a llevar a la depresión. No. A veces creen que si lloro mucho es porque ya me voy a hundir en la depresión. Entonces, eso es un mito, no es cierto. Eso es simplemente darle espacio a la tristeza y en caso de algunas personas, pues la tristeza se puede prolongar un poco más, pero no lleva a la depresión. A menos que esa tristeza pueda convertirse en un cotidiano de todos los días y además aunado a otros factores también como lo es como lo hemos ido platicando ahorita a lo largo del programa, que también son mensajes que nos están diciendo, mira, pues aquí esta persona sí intenta suicidarse y no está nada más en una tristeza. Sí. Fíjense que otras señales de alerta no verbales puede ser que de repente veamos que la persona empieza a aislarse mucho. Y, por ejemplo, en el caso de los niños y los adolescentes, ha llegado a haber casos de chicos que cuando le preguntan a los papás si notaron si se estaba aislando, decían sí, pero pues yo creí que era lo normal de la etapa o que algo le había pasado en la escuela. Entonces, pues tengamos como esta atención, este interés en que si de repente empezamos a ver que empieza a aislarse o que si iba a ciertas actividades y de repente deja de hacerlo, deja de querer ir a la escuela, ¿no? O al trabajo, pues intentemos indagar qué está pasando, porque el aislamiento puede ser una señal. Por ejemplo, también si la persona empieza a tener un desinterés generalizado en la vida, o sea, donde no tenga intereses, pasión, nada le llame la atención, ese sería un desinterés generalizado, un descuido también de repente en la apariencia personal, ¿no? En su forma de vestir, en su forma de arreglarse como lo hacía, de repente que empiece a ver como este descuido también puede ser. Hablábamos como de las notas de despedida o las conductas de despedida, que de repente, por ejemplo, hay personas que empiezan a arreglar todos los pendientes que tenían, y eso puede ser otra señal, que empiecen a correr riesgos innecesarios o se empiecen a poner mucho en riesgo, por ejemplo, como Adriana hace rato nos compartías, ¿no? El de repente ver que alguien, alteraciones en su alimentación, en su sueño, ¿no? Que de repente empiezan a dejar de comer o a dejar de dormir como antes. Entonces empiezan a hacer señales de las que creo que hay que tener mucho cuidado. Si empieza a haber conductas autodestructivas, o autolesiones, pues es importante también como tomarlo en cuenta. Si en las redes sociales también salieron, justo por esto que nos decía el radio escucha, ¿no? Porque puede haber cyberbullying u otras situaciones estresantes que surjan en las redes sociales, pues puede ser una señal. A veces, por ejemplo, las notas también las ponen en el post, o sea, lo empiezan a postear en sus redes sociales las personas, ¿no? Por ejemplo, había un caso de una persona, fíjense, que empezó a publicar o sea, no quiero decir qué, pero empezó a publicar como el método con el que se quería quitar la vida. Entonces, acuérdense que el suicidio es si lo definimos así, es un último grito de auxilio. Y entonces, el que, por ejemplo, si las redes sociales que son tan vistas por muchos, entonces alguien que empieza a publicar cierto método con el que se puede quitar la vida,
y a esta persona le salvaron la vida gracias a que otras personas, y además en otro lugar del país, ¿no? Detectaron que esto estaba siendo una señal y lograron a través de la red social conectar amigos que vivían cerca y lograron llegar los paramédicos a tiempo. Entonces, a veces estas notas también pueden ser posteadas y yo les digo, por ejemplo, aquí no era una nota, eran fotos, ¿no? Entonces, estas pueden ser otro tipo de señales. Sí, yo he escuchado que a veces este estilo de señales, en el fondo son llamadas de auxilio, porque originalmente todo está orientado a la vida, ya para orientarnos a la muerte, es de veras que estamos tocando lugares de muchísimas esperanzas, de no poder, y a veces esas son se pueden tomar como señales de pedir ayuda, porque la gente ya no está pudiendo pedir ayuda directamente, pero son las maneras de que si estamos, digo, atentos de esto, pues estamos hablando del tema del suicidio, pero también coincido con lo que hemos dicho, que no hay que estar sobrepensando que esto puede ocurrir, ¿no? O sea, la desesperanza o el aislamiento puede ocurrir en un adolescente en momentos, ¿no? Esto es algo crónico y que sí nos llama la atención. Y bueno, pues son señales de ayuda que pueden precisamente orientar a la gente que estamos alrededor a que esa persona requiere ayuda y no la va a pedir. Uh-huh. ¿No? Sí, también otras señales en los posts, cuando están en las redes sociales, es cuando estás dando, estás posteando mucha temática de la muerte también, ¿no? Personas que hablan de la muerte, de las diferentes formas en las que se va a morir, o de muertes violentas, como empezar a nombrar todos los tipos de muertes también, cuando antes no lo hacía, pues también es una forma de prestar atención a eso, ¿no? O personas que todo el tiempo andaban relacionándose con amigos en redes sociales y de repente ya no se están relacionando, ya no platican, ya no comparten, como que son cambios muy drásticos también, desde algo que hacían con mucha frecuencia a algo que dejan de hacer con frecuencia, también son señales no verbales que se pueden observar. Uh-huh. Sí, ahorita que dices esto, Adrián, por ejemplo, de repente puede ser que ahorita que hablabas de estos cambios, ¿no? Alguien que esté muy participativo y de repente cierre todas sus cuentas, ¿no? Insistimos, no porque alguien cierre todas sus cuentas significa que puede haber un riesgo de suicidio, pero son varios elementos en diferentes situaciones de la vida de la persona que nos empiezan a indicar que puede haber un riesgo, pero justo que disminuya su interacción en línea, que cierre sus cuentas. Otros factores, otras señales de alerta en línea, por ejemplo, es que las personas pueden empezar a seguir o visitar páginas que tengan contenidos sobre autolesiones o sobre suicidio, ¿no? Sobre conductas autodestructivas. Yo les decía que empiecen a publicar imágenes también como de situaciones o de las autolesiones, ¿no? O de las situaciones autodestructivas. O también, por ejemplo, de repente que empiecen a publicar cosas donde el contenido sea de muy desesperanzador o de mucha tristeza o de vacío, pues también son señales, no son foquitos rojos de los que tenemos que estar pendiente o, por ejemplo, de repente hashtag, ¿no? Y una frase desesperanzadora, una frase como de mucha tristeza, pues estar pendiente, ¿no? De que puede estar llevando, o sea, yo les diría como, a mí me parece muy valioso que cuando notemos estas señales de alerta, nos acerquemos a la persona, lo voy a decir así, con curiosidad. Seamos curiosos, no morbosos. Estoy diciendo, seamos curiosos en el sentido de, quiero interesarme, a ver, estoy curiosa, ¿qué te llevó a publicar esto? Oye, veo que te hace, no sé, por ejemplo, para los que tienen el control parental, ¿no? Oye, veo que te metiste a páginas de esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? A eso me refiero con vayamos con curiosidad, para que no vayamos o a regañar o decir, ¿por qué estás viendo estas tonterías? ¿Por qué estás
publicando estas tonterías, ¿no? O sea, no, sino vayamos siempre con curiosidad, como desde esta ingenuidad de no sé por qué lo haces y no quiero afirmarlo, ni voy a afirmar que es algo bueno, ni malo, ni negativo, ni positivo, más bien es voy con esta curiosidad de acercarme de cómo te estás sintiendo que estás publicando esto, qué está pasando que hoy te veo más desalineado, hoy estoy viendo que estás regalando tus cosas, cómo te estás sintiendo, quieres que hablemos de algo, vayamos siempre con curiosidad y con interés para acercarnos al otro, pero nunca desde el juicio. Sí, muy buen punto ese. Sobre todo si, pues, para que pueda tener la confianza, entonces, de podernos, cuando menos, esa proximidad, que no siempre termina en un lenguaje. A veces esas personas, el simple hecho de acompañarlas y estar con ellas, ya es bastante. Porque a veces tenemos la idea de que estar hablando en esa curiosidad, acompañamos. Y creo que también en ese acompañamiento se puede hacer también desde la presencia, de estar ahí nada más con él, no queriendo hablar. A veces sentarse juntos y de la persona, estás acompañándola con la presencia física y quizá eso invita a la persona a después hablar, que también puede ser otra técnica, ¿no? Que sí vale la pena. Y aunado a lo que dicen, ya hemos platicado de que a veces, o sea, en estas situaciones, sobre todo entre más esté metida en esta dinámica la persona, el tratar de animar no ayuda, ¿no? A veces el tratar de animar es para la propia persona que está escuchando y es obvio que el escuchar que alguien que te importa o que amas quiere dejar la vida, pues toca fibras bien sensibles para el que oye. Entonces, en muchos momentos la parte de animar es para nosotros. Sin embargo, creo que pudiera ser valioso poderle decir, oye, agradezco la confianza, reiterarle cuánto nos importa, cuánto lo queremos, y que a veces hasta cuesta, o sea, es para mí en momentos difíciles entender cómo te sientes, pero yo estoy aquí para apoyarte, porque te amo, me importas, te quiero. Y ahí invitarlo a la ayuda. Y a mí me gustaría aquí compartir algunos lugares que apoyan a personas que pueden estar viviendo esta situación, que están teniendo como ideas de querer dejar la vida, y también a los familiares, porque muchas veces no solamente requiere ayuda a la persona, sino quienes viven con ella, quienes le tienen afecto, porque son emociones profundas, tocan mucho miedo. Y bueno, no sé si puedo mencionar aquí las asociaciones, igual y también tú sabes de otros lugares. Sí, sí, mire, Vaz, creo que es importante que desde ahorita dejemos esta información. O sea, está la línea de la vida, Sí. que es un 800-911, no sé, Logan, si lo podemos como teclear ahí. Okay. A ver si me lo puedes mandar como siempre y yo lo subo ahorita. Ah, bueno, ok. Hay varios lugares, hay varios espacios, entonces sí, no tenemos que echárnoslo solos y hay gente dedicada a orientar, a acompañar y se puede prevenir, ¿no? Sobre todo sí se puede prevenir. Así es. Miren, por ejemplo, justo este es un teléfono que es línea de vida. Pero, a ver, fíjense, por ejemplo, si alguien está en una situación de crisis, hay, por ejemplo, Zaptel, un número gratuito que ayuda a personas en intervención en crisis, y además es importante que sepan que todas estas líneas de apoyo son gratuitas y anónimas. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que decir su nombre, y son líneas de apoyo que están 24/7, es decir, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, si alguno de ustedes está presentando una situación de crisis, de todos modos, en otra sesión vamos a dar más herramientas para saber qué podemos hacer si conocemos a alguien
que tenga ideación suicida o que haya tenido una tentativa de suicidio, o si tú estás en esa situación, vamos a dar más herramientas, pero creo que es bien valioso, mire, que ahorita lo pongas para que sepamos. Saptel, les decía, es otra línea de ayuda para intervención en crisis. También, Perdón que interrumpa acá, perdón, Liz, pero a veces como para que a lo mejor a algunos radioescuchas no les queda claro, Saptel es si yo me estoy sintiendo mal o estoy no pudiendo manejar una situación, en ese momento llamo y hay quien me responde porque tienen a muchísima gente precisamente orientada para cómo a lo mejor hablarle a una persona en esta situación o cómo hablarle a una persona que ya la estoy viendo o que se quiere tomar algo, que tiene el cuchillo, bueno, así pasa, ¿no? Y entonces humanamente te congelas un poco la imagen que tú exponías de estar enfrente de un risco y la gente no hace nada. Yo creo que mucha gente de la que no hace nada es porque se paraliza. No estamos como muy sensibilizados a qué se hace, pues porque toca una fibra bien profunda. Pero precisamente hay gente que puede, en estos momentos que son pues tan de decisiones, apoyar y se quedan contigo en la línea. Así es, mire. También está miren, por ejemplo, está el INISAC, que es el Instituto Hispanoamericano, ay, espérenme, ya ni me acuerdo bien de las siglas, de Suicidología. Ahorita se los digo. Sí, Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que ahí también tienen suicidólogos, especialistas, tienen los contactos de, por ejemplo, psiquiatras especialistas en suicidología. Este puede ser otra herramienta de apoyo. Se escribe INHISAC, INISAC. Exacto, ándale, está Locatel, qué bueno que lo pusiste, Logan. Y yo les sugeriría de todos modos, cada quien, y eso es bien importante y nunca está de más tener, cada uno en casa, dependiendo de donde nos estén viendo, siempre pueden investigar cuáles son las líneas de apoyo, por ejemplo, en su país. Y en todos los países hay líneas de apoyo o en sus estados. Entonces, investiguenlo. Yo también les sugeriría, por ejemplo, cuando, ya lo hablaremos más en otro programa, pero es bien importante tener a la mano el número de los paramédicos, de los bomberos. Las primeras personas que tienen que llegar a una situación de riesgo de una tentativa de suicidio son los bomberos, porque son los que ayudan a acordonar el área y tratar de mantener a la persona segura. Entonces, tengamos a la mano, investiguemos el teléfono de los bomberos, cada quien en el lugar donde vive, ¿no? El teléfono de la policía, pero lo primero es llamar ya lo hablaremos, les decía, en un programa cuando hablemos sobre qué pasa con una crisis de suicidio, pero investiguen los teléfonos de los bomberos de su localidad, el de la policía. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay hospitales psiquiátricos muy buenos, públicos, de verdad muy buenos, que como es el Instituto Nacional de Psiquiatría, para menores el Juan N. Navarro, el Hospital Juan N. Navarro, para adultos el Fray Bernardino. Estos 3 hospitales psiquiátricos son muy buenos y también trabajan 24/7 y atienden situaciones de urgencia. También es otro lugar donde pueden acudir. Y otro teléfono que yo les recomendaría que pueden tener a la mano y buscar en su localidad son, fíjense que yo no sabía, me enteré hasta hace unos años, existen ambulancias psiquiátricas. Entonces, que puedan tener, o sea, al menos yo sí les diría, bomberos, las ambulancias psiquiátricas, ¿no? Policía, estos teléfonos Locatel, Saptel y Línea de Vida, creo que son... y además con lo que comentan, ¿no? De que investiguen en sus propias ciudades y países, ¿no? Así es. ¿No? ¿Cómo andamos de tiempo?
Bueno, estamos todavía media hora más o menos. Te voy a comentar, Liz, bueno, a todos, sobre todo radio escuchas, que ya existe la línea 911. Ahí puedes contactar, obviamente, a la policía y puedes pedir bomberos, puedes pedir Guardia Nacional, puedes pedir ambulancias, lo que necesites, y ellos te comunican rápidamente a esos servicios. Lo hacen así porque muchas veces con la desesperación o con el miedo o con la adrenalina, pues buscar el teléfono del paramédico o de los bomberos, pues cuál era. Entonces más rápido, 911, rápidamente le hablas, te responde un operador y ella se encargará de mandarte la ayuda necesaria para que lleguen. Ya más tranquilo, ya te los mandarán y ya es más rápido. Claro, si tienes directamente el teléfono de los paramédicos, el teléfono de los bomberos, pues márcalo directamente. Es más rápido, porque el 911 es triangular, pero cuando no sabes el número, lo mejor es ese número. Mm, Tienes razón, Logan, muchas gracias. Se me estaba olvidando, fíjense ¿Y que es la 911 nada más o asterisco 911? No escuché. No, nada más es 911, 911. Ah, Ya no es como antes que asterisco 900 y todo eso, no. Directamente lo marcas y ya. Y se me estaba olvidando, chicos, que la UNAM, en la La Ciudad UNAM. de México, la UNAM tiene su propio centro de atención a emergencias y de atención en crisis, y me parece también una muy buena línea de apoyo a través de la UNAM. a los que viven en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Pero les juro, cada país y cada estado tiene sus propias líneas de apoyo. Si nosotros, por ejemplo, la línea de vida, ¿no? Está en muchos países y cada uno, por supuesto, tiene un número telefónico diferente. Pero si ustedes buscan la propia línea de vida en sus países, en sus ciudades, si ustedes les ponen líneas de autoapoyo para atención al riesgo suicida, van a encontrarlo. Y entonces a veces tener esos teléfonos, pues casi ahí impresos, ¿no? Pues es bien importante. O a veces hasta traerlos en el celular, si sobre todo estamos en contacto o en relación con alguien que sepamos que puede estar en riesgo. Si yo soy alguien también que se sabe en un riesgo, tener estos teléfonos ayuda mucho. Súper. Vamos a hablar de suicidómetro, ¿cómo ven? Sí, sí. Que es otro de los temas que vamos a tratar también en este día. ¿Quieres Sí. comentar, Liz? Sí, claro. Fíjense que el suicidómetro se le conoce como suicidómetro o como la ruta del suicidio, pero lo que queremos abordar con ustedes y platicarlo es que puedan conocer cuáles son las diferentes fases imagínense como un termómetro, literal. Y si lo buscan en internet, así van a ver cómo aparece en su suicidómetro, como si fuera un termómetro. Vamos a hablar de las diferentes fases de la conducta del suicidio, cómo empieza en un lugar de menor riesgo y cómo va creciendo hacia un mayor riesgo. Y la última fase, pues sería, por ejemplo, quizá un suicidio consumado. Entonces vamos a hablar de ello para que si tú conoces a alguien que pueda estar presentando alguna de las situaciones que vamos a mencionar, pues puedas identificar que es alguien que está en riesgo. Y si tú eres quien está presentando alguna de estas situaciones, sentimientos o pensamientos, que puedas detectar el nivel de riesgo en el que estás y puedas pedir ayuda. Por eso la finalidad que vamos a hablar de esto. Entonces, fíjense, en una fase muy de un riesgo bajito, pero ya empieza a haber un riesgo, tiene que ver con las ideas de muerte. ¿Qué es diferente de la idea de muerte, de los deseos o de la ideación suicida que están más arribita en nivel de riesgo? Es que en el deseo de muerte empieza a haber o ideas de morir, si lo ponemos así, empiezan a ver como estas ganas de decir, ay, quisiera ya no despertar, ay, no quisiera por ahorita ya quedarme dormido, quisiera morir, pero la diferencia con la ideación suicida es que
cuando está en el termómetro, digamos, en esta parte que es la que está hasta abajo y de un menor riesgo, es que solo viene el deseo como de quizá de repente morir, pero no es que se haya pensado todavía en hacer algo voluntariamente para que eso suceda. Esa es la diferencia entre el deseo de morir y el deseo de suicidio o la ideación suicida, porque en la ideación suicida ya se comienza a pensar en lo que voluntariamente puede hacer la persona. ¿A qué me refiero con voluntariamente? En yo qué podría hacer para que eso se llevara a cabo. En el deseo de morir solo empieza a haber un deseo como de ya no, hoy no quisiera ya no despertar, pero no he pensado nada para que eso suceda, ni en yo llevarlo a cabo. Ajá, entonces esta es una fase como de un menor riesgo y después ya la persona puede pasar, pues, si el sufrimiento aún continúa o se vuelve insoportable, insostenible, entonces es posible que pueda avanzar a otra fase que tiene que ver con el deseo de suicidio y la ideación suicida. No sé si alguno de ustedes quiera abordarlo. Es como el qué y el cómo. En las ideas suicidas es estar pensando qué tiene que ver con la muerte, pero cuando ya se sube en el termómetro esa idea, se trata ya de concretar. Por eso se vuelve cómo. Y entonces empieza uno no solamente a imaginar ideas, sino cómo las voy a llevar a cabo, esas ideas. Es cuando ya es un nivel más alto en el termómetro del suicidómetro. Eso es lo que podríamos ver, notar la diferencia entre uno y otro. Y hay personas que se quedan en la primera etapa, que nada más experimentan estas ideas suicidas y de ahí no pasan. Pero sí es importante que si cachamos a familiares o personas cercanas con esas ideas, pues prestemos atención a eso, ¿no? Para que pueda uno acercarse a esas personas y que no necesariamente lo tengan que vivir solas, sino que también podamos acompañarlas. Y estas ideas suicidas, a veces también que cuando se presentan de manera más frecuente, es decir, no solamente la pensé 1 o 2 veces al día, sino que ya se vuelve algo continuo, que de un pensamiento 2 al día, ya los días posteriores, semanas posteriores, ya son 20, 30 pensamientos, 50, y va en aumento este tipo de pensamientos. Eso también es una forma de darnos cuenta cómo esos pensamientos se vuelven muy recurrentes. Y agregando a esos pensamientos, hay un elemento de desesperanza. Generalmente ese tipo de mensaje se puede detectar muy claramente ahí de fondo la desesperanza. O sea, en ese sentido ya cuando la persona ya pierde todo sentido de esperanza. Como que eso también se transmite entre líneas. Y bueno, como estamos hablando de como de un acomodo de un proceso que va viviendo la persona, pues después de tener estas ideas con constancia y no ver puerta de salida, pues muchas veces vienen ahora ya las planificaciones, o sea, cómo lo haría y la forma en que pues lo voy a hacer, ¿no? Desde el cómo lo haría hasta que ya se consuma, que en este proceso del suicidio, o la ruta del suicidio, como la mencionan en la parte de la teoría, pues ya viene ya el intento, ¿no? Después de que ya ideé y la persona ahí puede estar como pues mucho más ensimismada, todo se cronifica, ¿no? De lo que ha hablado Liz pues las formas cambiantes, ¿no? Aislada, reactiva o enojada o no quererse levantar, pues, pero ya está como planeando, llevando a la materialización el cómo, ¿no? Y lo último, pues ya son los intentos. Fíjense, justo quizá para diferenciar
bueno, no diferenciar, pero como para poder identificar más bien qué puede haber ya cuando empieza a haber la ideación suicida, es que cuando muchas veces, porque a todos quizá en algún momento nos ha pasado que te sientes cansado o harto y dices como, ay, no, ya quizá mañana despertar, ¿no? Por ejemplo, quizá. Pero como dice Adrián, es algo muy esporádico. Cuando viene la ideación suicida, ¿qué puede ayudarte a identificar si tú estás pasando por esto? Cuando lo empiezas a ver que es una forma que puede llegar a resolver tus problemas o resolver lo que está pasando o para que dejes de sentir el sufrimiento por el que estás atravesando. Esa es la diferencia entre el deseo de muerte o la ideación suicida. Cuando ya empiezas a desear quizá pasar por eso para dejar de sufrir o como una forma de resolución. ¿No? Y puede ser o no, fíjense, ahorita como los han mencionado también Adrián y tú, Mire, puede ser que en esta ruta de estas fases, que puede ser que no pases necesariamente de una por una, puede ser que saltes de una y te vayas hasta la tentativa en algún impulso, por ejemplo, ¿no? Puede ser que sea planeado o puede ser que no. Entonces, no significa que siempre son así, ¿no? Que van a ir como en esa función, pero a veces llega a darse y por eso es importante como mencionárselos y parte a veces también de esta ruta y de esas fases en la conducta suicida están las expresiones de suicidio que pueden o no existir, y acuérdense que son las que ya mencionamos anteriormente. Son estas expresiones verbales o no verbales donde pueden decir, quizás ustedes estarían mejor sin mí, ¿no? O yo ya no puedo estar con este dolor, o ya no quiero sentir en este vacío, ya no quisiera más estar en esta vida es insoportable. Son esas frases, estas expresiones que quizá pueden ser directas de que digan, ya estoy harto y ya me voy a quitar la vida, o puede ser que sean indirectas, son expresiones que nos están hablando de manifestaciones concretas de que alguien ya no está teniendo deseos de vida. Y fíjense, otra cosa es que para diferenciar el deseo de muerte de la intención o la planificación de alguien que puede estar planeando perder un suicidio, es que en el deseo de muerte empieza a haber el deseo de morir, pero sigue habiendo un deseo de vida. Conforme van avanzando estas fases es que empieza a haber esta ambivalencia, es decir, ¿no? Entre que es que quiero vivir, pero acuérdense que el punto no es quiero morirme, es ya no quiero sufrir. Quien presenta una ideación suicida empieza a ver la posibilidad de quitarse la vida para dejar de sufrir, pero no es necesariamente porque quieran morir. Pero cuando ya están en etapas más avanzadas, como planear de qué formas, el cómo, cuándo y dónde cometer suicidio o cómo morir por suicidio, ¿no? O un intento de suicidio, ya como el deseo de vida es muy poco o nulo, ¿no? Entonces, pues creo que hasta ahí estas fases. No sé si hay alguna duda, Logan, alguna pregunta. Pues en sí no es como una pregunta, es como un comentario. Dicen que no es lo mismo decir me quiero morir a pensar cómo desvivirme. Pues así como está entendiendo la gente. Ya no es lo ¿Cómo? mismo No escuché, perdón. que no es lo mismo que digas que me quiero morir porque algo pasó, a que estés pensando cómo desvivirte, cómo quitarte la vida. No es lo mismo que solamente te sientas mal, agobiado por algo que pasó, de que, ay, ojalá ya me quisiera morir, ya no quiero seguir viviendo, a que realmente estés viendo las formas de cómo lograrlo. Es lo que están poniendo aquí en el chat. Uh-huh. Sí, claro, es real esto que nos escriben, porque aparte tenemos, bueno, según yo, a ver, ustedes digan, pero según yo tenemos mucho esta frase como slang, ¿no? Ay, me quiero morir, ¿no? O sea, Sí, claro. Yo también por supuesto que sí, de verdad que sí, o sea, es muy común, pero lo digo en este tono porque generalmente es así. O sea, nos pasa algo estresante y es, ay, me quiero morir, ¿no?
Pero por eso acuérdense, no porque una persona que conozcamos presenta una de estas situaciones, entonces ya significa que está en un riesgo de suicidio, no. Siempre hay que evaluar todos los elementos que puedan estar pegados. Pero sí cuando alguien empieza a decir con un tono más de desesperanza, de una tristeza más profunda, él ya no quisiera, y generalmente no es como tal, me quiero morir, es quisiera ya no despertar, o puede ser quisiera ya amanecer muerto. Son este tipo de expresiones distintas que además se juntan con otros elementos que empezamos a observar o que empezamos a sentir. También aquí dicen, es como cuando mi mamá, ya eras cuando yo ya no esté. Sí, así Sí, es otra que se usa mucho, que les empiezan a preguntar a la familia, ¿qué harías tú, mamá, sin mí? ¿No? O estaría mejor sin ti y así podrías resolver los asuntos económicos que tienes, como que empiezan a hacer comentarios de ese tipo también, son dentro de ese, perdón, dentro de ese termómetro que nos puede ayudar a darnos cuenta que esa persona también está en esa fase de pensamientos recurrentes y que ya desea como concretar. Y hay otra sensación que me parece importante nombrar. Hay una sensación corporal de sentirse atrapado, de sentir que hay una sensación corporal como que el mundo está muy apretado, muy enconchado. Es una sensación también de envolvimiento, como que ya no hay una salida, no hay una forma a donde expandirme. Entonces el cuerpo se empieza como a contraer, como si nos estuvieran apachurrando. Háganse de cuenta, una metáfora que me parece buena, es como cuando el globo se desinfla y lo quieres desinflar y sacarle todo el aire, entonces se va haciendo así, hacia adentro, hacia adentro. Esta es una sensación común que sucede en este tipo de sentirse atrapado, que ya no hay una puerta de salida, se perdió toda esperanza y que el único camino que queda es eliminar este sufrimiento. Es como estas etapas que se me ocurren. Fíjense, ahorita que decías esto, Adrián, me estaba acordando algo que puede estar como inmerso en este tipo como de fases por las que alguien puede estar atravesando, si tú las estás atravesando, es que quizá aunque no lo expresas, pero lo imaginas. O sea, lo empiezas a pensar y puede ser que lo imagines. En esta frase que nos decía Logan del Radio Escucha, ¿no? O, como decir, ¿y qué harían si yo ya no estuviera aquí? ¿O me extrañarían si yo ya no estuviera aquí? Puede ser que quizá no lo expreses, no lo preguntes, pero tú te lo imaginas. Porque puede ser que sientas o creas que si tú no estás, nadie va a extrañarte. Entonces, si lo estás imaginando, es porque quizá ya estás en un riesgo más alto y creo que ahí sería bien importante que te acerques a pedir ayuda. Sí. El siguiente paso es cuando ya empiezas a buscar accesos a esas armas, o bueno, no armas, sino a esas formas en las que puedes intentar el suicidio, ¿no? Es como empezar a investigar, a ver con qué me puedo suicidar, si va a ser con una cuerda, va a ser con fuego, con gas, con meterme al coche y hacer que el monóxido de carbono salga. Cuando ya empiezas a buscar acceso a las formas de suicidarse. Esa ya es la etapa previa al intento de suicidio, cuando ya estás viendo qué formas puedes usar y las buscas y las encuentras, sobre todo cuando estás buscando cosas que sean más fáciles de acceder, un arma, etcétera. Y por último, la etapa de cuando ya hay el intento de suicidio y que a veces esas personas no logran suicidarse, esas personas también muchas veces intentan una segunda vez si no es tratado a tiempo el suicidio. Oye, ahorita que dices esto, Adrián, yo quisiera nada más, sé que ya tenemos poquito tiempo, pero agregar
que como familias seamos bien, o sea, lo vamos a hablar creo que en el siguiente programa, que ya son las formas de intervenir y factores protectores, pero seamos bien cuidadosos en casa, como familias, de no tener acceso justo a algún, por ejemplo, algún tipo de arma, a veces los medicamentos, ¿no? Es impresionante que los medicamentos están al alcance de todos, de los niños, de los jóvenes, y entonces hay que tener mucho cuidado con tener este acceso, ¿no? Que sea un acceso más restringido, ¿no? Lo mismo si llegan a tener armas. Eh, Seamos muy cuidadosos, ¿no? Con algunas sustancias químicas, pues en prevenir que no haya estos accesos. Y también si ya hubo una tentativa de suicidio, eh, pero no se consumó, ahí lo más recomendable es que logremos que la persona sea internada, justo por lo que comentabas, Adrián, porque es muy posible que pueda haber una segunda tentativa de suicidio en las próximas horas. Entonces es muy, o sea, se sugiere que si ya hubo una tentativa de suicidio, la persona no se quede sola y busquemos internarla. Por eso lo importante de que ustedes en su comunidad y en su localidad ubiquen los hospitales psiquiátricos o, por ejemplo, hay hospitales que no son psiquiátricos, pero que tienen un área de psiquiatría. Y entonces investigar en qué hospitales de su localidad eh, pueden recibir también personas que hayan realizado, que estén en riesgo o han realizado alguna tentativa de suicidio y que puedan internarlos, porque no todos lo tienen. Entonces, investiguense esos teléfonos en su localidad. Pues con respecto al suicidómetro, creo que logramos completar las diferentes rutas que acceden, o si hay algo para cerrar este tema de suicidómetro, si hay algo más que agregar. Pues no, creo que no. No, ¿verdad? No. ¿Algo más que quieran agregar ya para finalizar? Pues ya nada más comentarles a nuestros radioescuchas, la próxima sesión hablaremos ya de las intervenciones que podemos llevar a cabo para acompañar a estas personas con con situación de intento de suicidio. ¿Qué tipo de intervenciones? No necesariamente como terapeutas, sino también intervenciones como familia, porque es importante también ponernos en situación de familia, como padres, como acompañantes, como amigos. Es importante saber desde ese lugar que sí se puede hacer mucho. El solo hecho de escuchar y acompañar a la persona, eso ya puede hacer la diferencia para que la persona ya no lleve a cabo ese intento de suicidio. Pero la próxima semana ya platicaremos más profundamente de las intervenciones y también empezar a tocar el duelo de las personas que atravesaron ya un suicidio y cómo lo viven. Que estén pendientes. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Mire, en la parte de abajo están Pues, los teléfonos de Saptel y de Línea de Vida para que la gente los pueda ver. Ya saben que como es Facebook, lo pueden pausar cuando ustedes quieran y ver el teléfono. O sea, si pasa muy rápido, pues lo pausan y pueden ver los teléfonos tanto de Locatel, Saptel y las líneas de vida. Ahora sí, ¿algo más que quieran agregar? pues yo agradecerles a ti, Logan, a ti, Mire, a ti, Adrián, por estar aquí, por realizar estos programas, ¿no? De que creo que entre mayor información generamos menos estigma. Muy agradecida con también nuestros radioescuchas por su participación, por las preguntas que nos hacen, también aprendemos con ustedes. Y bueno, pues recordar que el tema del suicidio, pues es un tema de interés público, o sea, nos corresponde a todos. Entonces, hablar del tema del suicidio es hablar de prevención, porque nos invita a tomar acción y a hacernos responsables como sociedad y
y, y como comunidad, ¿no? Entonces, hablar de estos temas con empatía, con dignidad, con respeto, nos invitan también a poder acompañar a alguien que ha atravesado por una ideación, una conducta o un intento de suicidio, perdón, pues dirigirnos, no olvidar dirigirnos a esa persona o a sus familiares o a sus amigos o a los que han sido supervivientes de alguien que ha muerto por suicidio, pues con el mayor respeto, comprensión y empatía posible. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias, Mire, Liz, Logan. Déjenme recordarle a los radioescuchas que también estamos en Facebook, porque casi no nos visitan por allá, en Facebook, pero en YouTube. Aparte de que tenemos el programa aquí en Facebook y lo pueden ver, pueden repetirlo o volverlo a ver y ver programas anteriores allá en Facebook, en YouTube, perdón. Así que de vez en cuando dense una vuelta por allá por Facebook, por YouTube. Vamos a darme bola, lo voy a poner abajo. Ok, en YouTube. Dense una vuelta por YouTube y ahí nos pueden ver si quieren volver a ver el programa o programas anteriores. Tanto los pueden ver también aquí en Facebook, pero síganos allá en YouTube, denos la campanita, denos vistas para que podamos seguir con estos programas que nos gustan mucho y nos gusta ayudar a la gente. Y suscríbanse y pónganle like. Así es, suscríbanse y denos like, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, será todo. Gracias Liz, gracias Mire, gracias Adrián y gracias a todos ustedes que nos siguen todos los viernes a las 12:30 en Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes otra vez con este mismo tema de intenciones autolesiones con intenciones, pero vamos a ver formas de intervenir y factores de protección. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Adiós.